la creación de un nuevo proyecto de Maya. Entonces, si nos vamos a File, Project Window, podemos aquí decir que queremos un nuevo proyecto, darle un nombre, por ejemplo, modelado personaje, y decir dónde lo queremos dejar. Entonces yo lo voy a dejar en el escritorio, doy Select y acepto la creación del nuevo proyecto. Si vemos en el escritorio, efectivamente aquí está el proyecto que acabamos de crear y lo que vamos a hacer es en el folder de Source Images vamos a colocar las dos imágenes de referencia que tenemos del personaje. En este caso es una imagen de frente y una de lado. Cualquier imagen que vayan a usar en su proyecto, ya sea como referencia o para una textura, tiene que estar aquí incluido. Bueno, entonces vamos a colocar las imágenes de referencia. En la vista de frente, verifiquen aquí el nombre de la cámara, Front. Vamos a ir a View, Image Plane, Import Image y vamos a seleccionar la imagen de frente. Luego nos vamos a ir a la vista de lado y vamos a seleccionar como imagen de referencia la imagen de lado que tenemos aquí. Entonces, bueno, si ustedes visualizan esto en perspectiva, vemos que ya tenemos las dos imágenes de referencia y que casan perfectamente. O sea, estas imágenes realmente ya no les tenemos que hacer grandes cambios. ¿Qué opciones tienen ustedes de cambios que podrían ser útiles? Bueno, por un lado la imagen es pequeña. Realmente, si se dan cuenta, son muy poquitos cuadros los que tiene el personaje. Entonces, podríamos hacer cada imagen de referencia, por ejemplo, 5 veces más grande. Entonces, en vez de que mida 50.24, le vamos a poner que mida 50 por 50. Lo voy a poner exactito, 50 por 50. Y la otra imagen lo mismo, 5 veces más grande. Mientras guardemos la proporción, no hay problema. Y esto es simplemente para que tengamos más unidades y a lo mejor en un momento dado podamos usar un snap o podamos tener más divisiones, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esto. También opcionalmente podemos subir las dos imágenes de referencia, las podemos subir para que queden encima del piso. No es indispensable, pero lo podríamos hacer. La verdad es que podríamos modelar todo el personaje como está en este momento y al final subirlo. ¿Y qué otra cosa? Está muy fuerte la imagen, entonces si quiere uno que salga semi-transparente, hay un atributo que se llama Alpha Gain, que está en 1. Con punto 5 hacemos la imagen semi-transparente y ya no molesta tanto a la vista. ¿Okay? Entonces nada más verifiquen que las dos hayan quedado con punto 5 en Alpha Gain, parece que sí. Ahí tenemos las dos. Otra cosa, a veces el que queden en el centro estorba un poco, entonces la sugerencia es hacer a un lado las imágenes, simplemente trasladarlas en uno de los ejes para que queden un poco más lejos, simplemente para que no estorben. A las vistas de frente y de lado no les va a afectar en absoluto hacer eso. Bueno, entonces vamos a comenzar con el torso. El torso empieza con un cubo poligonal. Entonces es un cubito que vemos ahí al centro, que vamos a procurar que siga en el centro, no lo vamos a trasladar en X, y simplemente lo vamos a escalar para ajustarlo al tamaño del torso. Esto es aproximado porque finalmente cuando suavicemos este cubo va a cambiar de tamaño, pero bueno, necesitamos tener como un punto de partida. Entonces, tanto en la vista de frente como en la de lado, vamos a hacer las escalas y las traslaciones necesarias para que el cubo quede aproximadamente del tamaño del torso. Aquí lo tenemos. Ahora, vamos a ver cuántas divisiones serían necesarias para dar forma.
Si ustedes ven en el channel box, este cubo tiene solo una subdivisión a lo ancho, a lo alto y a profundidad. Entonces, bueno, a lo ancho vamos a poner 4 divisiones. ¿Por qué 4? ¿Por qué un número par? Porque necesitamos que una de las divisiones caiga justo en el centro del personaje. Esto es por si en un momento dado queremos deshacernos de la mitad del modelo y trabajar solo con la mitad porque el modelo es simétrico. Las otras divisiones son para tener algo para dar forma. Bueno, a lo alto necesitamos 5 divisiones. Esto es lo mínimo que necesitamos para empezar, para poder dar forma, pero ustedes podrían agregar eventualmente las divisiones que requieran dependiendo del personaje. Y a profundidad con 3 divisiones nos basta. Si estamos viendo el modelo de frente no vamos a ver esas divisiones, pero si vemos la perspectiva, vemos estas 3 divisiones de este lado. Estas 3. Igual es lo mínimo que requerimos para dar forma y es lo adecuado para poder luego sacar el brazo del torso. Entonces, bueno, tenemos esto. Podemos dar forma aproximadamente simplemente moviendo vértices y aristas. La recomendación es a estas alturas usar escala, es lo más conveniente, y nada más dar la forma aproximada sin detenerse demasiado. ¿Por qué escala? Porque eso nos asegura que se va a guardar la proporción entre los diferentes componentes, o sea, por ejemplo, entre los diferentes vértices o las diferentes aristas, y no nos vamos a desfasar del centro, sobre todo pensándolo de frente. Entonces simplemente vayan ajustando. ¿Okay? Es la forma general. Por ejemplo, aquí tenemos que escalar un poco porque lo que vemos ahí es la bolsa. Pero realmente el cuerpo del personaje está más atrás. Pueden trasladar, bien, para en un momento dado dar forma. ¿Okay? Y ajustamos esta parte de aquí. Digo, lo más conveniente es escalar y trasladar. No vamos a hacer todo el detalle, por ejemplo, de la blusa que está metida y tal, eso lo podemos dejar para más adelante. El chiste es primero tener la forma general del personaje. Ahora, esta forma general está muy cuadrada todavía. O sea, aunque le estamos dando forma, está todo muy cuadrado. Entonces, para redondear, lo que podemos hacer es seleccionar el objeto completo, botón de la derecha, Object Mode, y en Mesh tienen ustedes dos opciones, tienen Smooth y tienen Average Vertices. Las dos son opciones que sirven para suavizar y redondear una superficie, pero hay una diferencia importante. Smooth agrega divisiones a la superficie, a la malla, mientras Average Vertices no agrega divisiones. De hecho, vean en la descripción general de Average Vertices dice: suaviza la malla moviendo vértices, no incrementa el número de polígonos en la malla. Entonces, bueno, en este momento esto es lo que nosotros necesitamos. Estoy colocando un valor de 50 en la cantidad de suavizado y voy a apachurrar el botón de Average. Esto es lo que hace como un primer paso de suavizado. Todavía no es suficiente, todavía está un poco cuadrado, entonces con G voy a repetir la última acción una segunda vez, una tercera y una cuarta. Vean que se suaviza mucho la superficie. Lo único malo es que la escaló demasiado, entonces hay que volver a escalar para obtener la forma aproximada de nuestro personaje, y también tenemos que volver a dar forma. Eso siempre va a suceder, o sea, la verdad es que continuamente
está uno ajustando los vértices a la forma. Y por ejemplo, en este caso, en esta parte de aquí, que es más ancha, y es la parte de donde van a salir las piernas, también necesitamos alinear los vértices. Entonces, con la herramienta de escala, hacen como una especie de bombeo, ¿sí? Literalmente como que jalan varias veces el cubito en una dirección y eventualmente los vértices quedan alineados. Lo mismo vamos a hacer en la parte de arriba, pero no tanto. O sea, sí vamos a alinear un poquito, pero sin exagerar, y vamos a abrir un poquito los vértices. Ustedes pueden utilizar en shading X-ray como para ver semi-transparente la superficie y alcanzar a ver la imagen de referencia que tienen detrás. ¿Sí? Entonces vean cómo se ve de frente y cómo se ve de lado. Vamos a ajustar un poquito aquí. No vamos a dar todo el detalle de pliegues y cosas que encontremos de ese estilo para el personaje. Solo vamos a ajustar en general la forma, escalando y moviendo vértices como vayamos requiriendo. Ok, aquí parece que falta un poquito de escala. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos bastante bien. Ya tenemos el torso redondeado. Solo hay partes en donde todavía se ve un poco cuadrado. Miren, si quito X-ray, vean esta parte de aquí, todavía se ve bastante cuadrada. Entonces, si ustedes quisieran ajustar las esquinas, lo pueden hacer por aristas. Seleccionan con doble clic y bueno, Shift, las aristas de las esquinas y vean, viéndolo desde abajo, pueden escalar un poquito en X y escalar un poquito en Y. Y si se dan cuenta que con eso redondean las esquinas y queda más un óvalo que un cuadrado. Entonces, si lo vemos en la perspectiva, se redondeó tanto la parte de arriba como la de abajo. El único problema es que aquí se pegaron mucho esas aristas. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar todo este loop. Vean que pasa por el otro lado, todo por debajo. Y en Edit Mesh tenemos la opción de Slide, aquí está, Slide Edge Tool. Y vean, con el botón de en medio del mouse arrastramos y posicionamos nuevamente todo ese loop. Eso lo hacemos para siempre guardar la proporción entre las caras, para que no queden unas caras muy juntas y otras muy separadas. Entonces, bueno, pueden hacer el slide de los vértices que requieran. Bueno, vértices, en este caso son aristas, ¿no? De las aristas que requieran. Estos no son ciclos, bueno, no son loops, entonces hay que tener cuidado. Y de hecho esas son las esquinas, entonces estas no las queremos mover, ¿no? Solo queremos moverlas del centro. Y vean, con esto queda la primer parte del torso redondeada. Vean cómo se ven tres. O sea, no hay tanta diferencia entre 1 y 3 y de hecho ese es nuestro objetivo, que ya desde el 1, desde la versión no suavizada, se vea bastante bien el torso del personaje. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí es cómo poner las imágenes de referencia y cómo comenzar con el torso.